Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos al quinto episodio de Carromato del Pensamiento. En los micrófonos, Tania Arias y Jazmín Velasco. Te invitamos a que te subas al carromato y dialogues con nosotras. Carromato es un carruaje que se instala para reflexionar. Es un momento para el pensar desde la pluralidad. Les recordamos que pueden escuchar el programa en iVoox y YouTube. Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook e Instagram. En ese espacio pueden participar en las encuestas de los programas. Déjenos sus comentarios sobre los contenidos que dialogamos y lo que les gustaría que tratáramos en el futuro. El día de hoy, en Carromato del Pensamiento, hablaremos sobre filosofía aplicada o autoayuda. Hemos elegido este tema porque, como es muy conocido, la filosofía junto con las humanidades tienen un lugar cada vez más cuestionable en la actual sociedad tecnocrática. Hemos elegido este tema porque, como es muy conocido, la filosofía junto con las humanidades tienen un lugar cada vez más cuestionable en nuestra actual sociedad tecnocrática. Muchas personas se preguntan cuál es su utilidad, por qué se sigue enseñando esta profesión a la que ya nadie recurre, o simplemente la consideran como un lugar inaccesible solo para unos cuantos iniciados o snobs que no salen de su gremio, o que incluso algunas personas consideran que hacer filosofía ya es un lujo. Atendiendo a estas exigencias del perfil pragmático y capitalista que tenemos, algunos filósofos han generado enfoques y abordajes que llevan la teoría de la filosofía a la práctica, tratando de desvincularla de su predominio académico para llevarla al diálogo cotidiano en lugares de esparcimiento y accesibilidad, para que cualquier persona que esté interesada en los problemas de la vida pues pueda acceder a ella. De la misma manera, esta filosofía aplicada también se está desplegando en otros ámbitos que van más allá de la reflexión, en una intervención individual, por ejemplo, de pareja, grupal, incluso ya estamos hablando de una filosofía que asesora empresas y que, en palabras de muchos adeptos en este enfoque, no consideran que es terapia, pero en ocasiones puede resultar terapéutico para aquellas personas que acuden en lo individual, de pareja, familia o grupal. Entonces, en Carromato es de nuestro interés informar a las personas qué es esto de la filosofía aplicada, en qué consiste y cómo se trabaja desde una postura crítica. Vamos a revisar más adelante la metodología, su diferencia con la psicoterapia y también con la autoayuda, porque veremos por qué le hemos titulado así a nuestro programa, y por tanto los límites que este ejercicio debe tener y si es válido o no llamarle de esta manera. Hicimos una encuesta digital en la cual nos respondieron 22 personas entre los 15 y los 61 años, teniendo mayor participación las personas de 15 a 20 y 21 a 30. Del total de nuestros encuestados, 64% tienen nivel de estudios de licenciatura, mientras que el 18% preparatoria y el otro 18% posgrado. Les preguntamos lo siguiente. ¿Consideras que la filosofía puede ser práctica? 91% de personas respondieron que sí. ¿Crees que la filosofía es una disciplina intelectual solo para especialistas de centros académicos? 91% dijeron que no. Si tuvieras un dilema personal, ¿acudirías a consultarlo con un filósofo? 68% de las personas dijeron que no. Cuando les pedimos que explicaran esta respuesta, estas son las siguientes. Creo que los dilemas existenciales en poco o nada pueden resolverse con una consulta filosófica, más allá de fines meramente orientativos o de redirección con un psicólogo u otro tipo de ayuda profesional. También respondieron, creo que puedo resolverlo en primera instancia. De no ser así, acudo con un amigo. Puede brindarte una respuesta más completa el filósofo y que se genere un entorno más abstracto.
consideran que la filosofía se basa en cuestionar todo. Si acude a un filósofo con un dilema, probablemente al terminar de consultarlo, termine con más dilemas, sobre todo si se basa en un método y si es socrático. Otra persona dijo, en mi opinión, los filósofos tienen una visión más subjetiva de las cosas y los psicólogos, aunque los métodos y teorías del porqué de las situaciones mentales tienen varias vertientes y posibilidades, te dan respuestas concretas a ciertas cuestiones y no te dejan preguntas existenciales de ámbitos mucho más amplios. Siento que el filósofo solo podría atender a personas que les interese el tema o que tengan problemas existenciales, a veces vinculadas con el suicidio, o dudas en cuanto a la verdad de la realidad y de todas las cosas. Otra persona comentó, creo que podría ayudarte profundizando en aspectos más existenciales e íntimos sobre ti. Además, considero que se complementaría adecuadamente con la psicología. Otra persona dijo, debido a que no soy una persona que se cuestiona de manera muy profunda todos los aspectos que me rodean, probablemente solo trataría de platicarlo con un amigo o familiar que sea conocedor de ese aspecto. También nos comentan, porque serían cosas personales. Considero que la filosofía contribuye al crecimiento más no a la resolución de problemas específicos. Pienso que el filósofo piensa en el porqué, pero no en una solución. Otra persona dice que los filósofos son más analíticos de las situaciones. También comentan, no sabría cómo me ayudaría el consultar a un filósofo. Otra persona dice, los problemas personales no se resuelven solo con la filosofía. También comentan, nunca lo había pensado, no era una posibilidad. Ahora que me lo preguntan, quizá lo tome en cuenta. Y finalmente una persona dice, me parecería una buena idea, diría que muy factible por la formación que de alguna manera han obtenido. Asimismo, creo que podría darme perspectivas diferentes respecto a alguna situación. Le llamaría poder llegar a una equifinalidad o equicausalidad, según sea el caso. También hemos preguntado, ¿consideras que esa consulta al filósofo merece ser pagada? Y, sorprendentemente, el 73% de las personas dijeron que sí. Otra pregunta fue, ¿consideras que la autoayuda es un tipo de filosofía? Aquí 64% nos dijo que sí. ¿Te interesan las sabidurías orientales como el taoísmo, budismo, el hinduismo? 59% de las personas respondió que sí. ¿Por qué crees que las filosofías orientales son populares en nuestra cultura actualmente? Algunas personas nos dijeron, creo que la sociedad del día de hoy vive una mayor incertidumbre que en épocas anteriores. La gente está ávida de respuestas y soluciones que le den orden y sentido al caos existencial. Tenemos muchas respuestas y muy interesantes. Por el misticismo que se les da a las culturas orientales en la cultura occidental. Por la búsqueda de algo nuevo, quizá la falta de exigencia de sacrificio. Porque brindan respuestas y caminos que las ideas convencionales no hacen. Lo ambiguo en nuestra cultura es atractivo, eso nos dota de un aire de rebeldía que buscamos fuera de lo cotidiano y lo acostumbrado que estamos a nuestra propia cultura. Además, muchas de esas filosofías orientales prometen paz, tranquilidad y el sentirte completo, algo que es muy difícil lograr en el estrés de la vida diaria en Occidente y que suena muy apelativo para las personas. Debido a sus grandes y variadas formas de explicar algunos fenómenos que parecen mejores o mejor explicados que las filosofías occidentales. Otra persona dice que lo atractivo es el misticismo y la extravagancia. Comentan, por su sabiduría curativa y o sanación mental. Una persona dice, no sé si estoy en lo correcto, pero considero que estas filosofías se basan en interiorizar y a llegar a un estado de paz. Vivimos en una sociedad de constante cambio y movimiento, por lo que conseguir paz interior es esencial en estos tiempos. Esta respuesta es muy profunda, porque te invitan a que surja el yo. Porque tienen un panorama bastante amplio y no estigmatizan o culpan. Por último, comentan que por el tipo de caos occidental que día a día es sumamente visible, me parece que lo que se busca sería un antídoto, entre comillas, ante dicho caos por medio de las filosofías orientales que hablan del equilibrio o bien el camino medio como lo mencionaría el budismo. ¿Qué opinas de estas respuestas, Tania? Pues algunas son muy acertadas y definitivamente lo que podría decir en general es que nuestro público que contestó las encuestas se da cuenta de que hay un híbrido entre filosofías orientales y occidentales. Sí, la mayoría se inclinó a pensar que la filosofía puede llegar a ser un tipo de autoayuda, la filosofía práctica, y en estas respuestas sobre por qué nos interesa la filosofía oriental,
muchos están coincidiendo en el diagnóstico que hemos dado en otros programas sobre el estrés que vivimos en la cultura occidental, el ritmo de trabajo que a veces nos aleja de la paz interior y que estas filosofías orientales nos pueden o nos prometen encontrarla. También me llama la atención en la pregunta abierta de ¿por qué considerarías consultar a un filósofo si tuvieras un dilema personal? Está muy dividido. Algunos están abiertos a tener la experiencia de consultarlo, pero la palabra que se está repitiendo es crisis existencial o un problema existencial, mientras que otros dicen que no, que nunca lo considerarían porque los filósofos son como más analíticos o que mejor hay que ir con el psicólogo. Está muy dividida la encuesta desde mi punto de vista. También he notado que en las respuestas abiertas no hay una condena a estas filosofías orientales. No se declara a nadie que las consuma, sin embargo, nadie las estigmatiza, lo cual nos muestra una apertura. Sí, hay una apertura, incluso hay una forma de entenderlas como que son plurales, que no señalan, que incluso no piden sacrificios. Me imagino que lo estaban comparando con la cultura cristiana, aunque también en la cultura oriental está el ascetismo y ciertos sacrificios, incluso el budismo, ¿no? Es dejar todas las pasiones. Pero bueno, esta fue la interpretación así de manera general. Sí, tampoco aparece la idea del pecado, por ejemplo. Es una oferta nueva y bastante atractiva de este tipo de pensamiento. Y de hecho vamos a abordar en un momento más exactamente de dónde surgen, cómo surgen, por qué surgen y cómo es que se han mezclado en nuestra cultura latinoamericana y mexicana. Bien, Tania, ¿te parece? Vamos a escuchar a nuestra primera cápsula. Vamos. Filósofo era el que escuchaba y daba voz a la realidad, no el que hablaba meramente desde sí y se limitaba a decir lo que permitían sus exiguas luces individuales. El filósofo era el espejo limpio de la realidad, el que reflejaba. Mónica Caballé. Quiero hablar sobre la autoayuda y de su origen, que es el New Age. Ahora que estamos hablando de filosofía aplicada, tenemos que hablar de este, digamos, su oponente o su rival. ¿Cuál es el método de aplicación del New Age o de la autoayuda y también de la superación personal y el desarrollo humano, que son estas nuevas filosofías que se están presentando? Cada persona en este tipo de pensamiento es capaz de desarrollar y de experimentar de manera individual lo que se cree necesario para nuestro desarrollo pleno y de acuerdo a las necesidades que cada persona pueda tener. Todos los caminos son válidos y todos los caminos son verdaderos. Esta es la vía alternativa que se está mostrando ante el rigor que pueden tener otro tipo de religiones. En este tipo de pensamiento de la nueva era, nosotros podemos transformar nuestro cuerpo y también podemos transformar nuestro espíritu. De hecho, es muy común y socialmente está muy aceptado la técnica del yoga, ya sea para meditación o ya sea como ejercicio. Claro, lo que a veces en los gimnasios no explican es que si los clientes son profundamente católicos o de otra religión, la yoga no solo es un ejercicio para tonificar el cuerpo o generar paz interior, sino que muchos de sus estiramientos o de sus movimientos son rituales tal cual para invocar a los dioses del hinduismo. Entonces, aquí en Occidente se ha trivializado un poco el yoga y muchos tipos de yoga que para los orientales o Medio Oriente bien pueden ser una práctica religiosa, como aquí asistir a una misa o ser parte de los sacramentos. Así es, y hay que diferenciar dónde se utilizan este tipo de disciplinas para poder ponerlas en contexto. El yoga en Latinoamérica o en México no significa lo mismo que el yoga en Oriente, porque para nosotros puede ser solo una disciplina y para otro espacio geográfico puede ser parte de una actividad o práctica religiosa. De hecho, no sé si has visto o nuestros radioescuchas hayan
visto documentales de cómo en muchas escuelas primarias, en China, por ejemplo, los niños tienen como educación física y aprenden la disciplina del yoga. Entonces, parte de su formación también es parte de su cultura. Aquí he visto que lo han incorporado a muchas escuelas desde educación básica, pero por ejemplo las escuelas que son de corte católico nunca lo van a aceptar. Sí, tampoco me lo imagino las escuelas de educación pública. Cierto. Bueno, ¿qué otras particularidades tiene este tipo de pensamiento? Es que se busca una salvación ante la vida terrenal. Esto es interesante porque todavía perdura el pensamiento cristiano de que hay algo más después de la muerte. Por lo tanto, la filosofía de la nueva era se va a enfocar en el cuidado de la salud, del bienestar en general, de la vitalidad y de la belleza, pero como un fenómeno también de trascendencia del espíritu. La belleza no solo física, que podría ser mediante la práctica del yoga, sino también de la belleza de tu tipo de pensamientos, lo que dices. Hay frases muy famosas como lo que sale de tu boca es parte de tu yo, por ejemplo. Tu belleza interior. Exactamente. Se destaca también un sentido holístico en este tipo de pensamiento. Es común encontrar que en las prácticas de la nueva era se comulgue con prácticas religiosas. ¿Qué es esto? Que una persona puede ir perfectamente a misa el domingo, sin embargo, de lunes a viernes va a su clase de yoga. Hay una muy particular, no me acuerdo cómo se llama, que se practica a una temperatura muy alta, a unos grados muy altos, como creo que es en el Tíbet. Sí, creo que es el Hatha Yoga, ¿no? Sí, y tiene un nombre, porque está en gimnasios, no está en centros, y aparte es muy cara. Este tipo de pensamiento no es para todo el público. Es democrático si puedes acceder a él, pero no es democrático en el precio. Uh-huh. Y bueno, entonces podemos encontrar que una persona puede tener una mezcla de diferente tipo de prácticas, tanto religiosas judeocristianas como de la nueva era. Y se maneja aquí una religiosidad paralela. Algunas de sus prácticas se asemejan al budismo. De hecho, más adelante voy a hablar de nuevo de Byung-Chul Han, que ya lo hemos mencionado creo que en 2 programas, porque tiene un libro que se llama Filosofía del Budismo Zen, y nos va a hablar sobre prácticas budistas, pero bueno, él no es parte de la nueva era, él es parte de esa tradición. Y el budismo quizá es el que permea de manera más importante en nuestro país, además de otras religiones orientales. Dentro de las disciplinas que se desarrollan en la nueva era, una de ellas es la de la autoayuda. La autoayuda no se reduce solo a la literatura. La autoayuda va a tener distintos mercados o distintos recursos desde los cuales se puede acceder. Es decir, conferencias, coach, tal cual ya la literatura, pertenecer a ciertos grupos, etcétera. Y para acceder a este tipo de contenidos, el mercado, el capitalismo, nunca se queda fuera, siempre está a la delantera, y tiene un montón de servicios o productos que se han mercantilizado de tal manera que le podamos encontrar múltiples opciones para poder llegar a esa superación personal a la que tanto anhelamos, o también para la búsqueda del éxito. La búsqueda del éxito no es un concepto que se va a desprender necesariamente de la nueva era, pero sí ya de la acepción de autoayuda. También van a aparecer pensamientos como el emprendimiento, que ese sí lo podemos encontrar mucho en cursos y en literatura, la paz interior, y por mencionar algunos temas porque hay muchos. No obstante, la categoría de autoayuda se va a mezclar también en literatura como en cursos con la psicología. ¿Qué es esto? Que no todo lo que se llame autoayuda necesariamente pertenece a la nueva era, sino que hay recursos de autoayuda que pertenecen a estudios de psicólogos. Sin embargo, muchas de las opciones que podemos encontrar en el mercado de autoayuda tienen que ver con personas que ya no son especialistas de la mente, sino que son mercadólogos que te prometen, por ejemplo, transformar tu conducta para poder gestionar mayores bienes materiales, o una psicología positiva que promete una serie de pensamientos, de decretos, de mantras, podríamos decirlo así, para poder obtener ciertos objetivos. El discurso de este tipo de contenidos tiene un alcance sobre todo para los angloparlantes. Ahí es donde llega la nueva era. Después se va extendiendo en grandes ciudades o puntos geográficos
con economías crecientes como China, Corea del Sur, la India, y después se va extendiendo en México, como decía, por Estados Unidos, país angloparlante, y así sucesivamente hasta todas las civilizaciones globalizadas. Una de las promesas de este tipo de pensamiento es la felicidad, el bienestar, la aspiración a una mayor calidad de vida, a una vida más longeva, y aparecen conceptos como el autocontrol, el autoconocimiento, la autodeterminación, la proyección para alcanzar objetivos, y se convierten en una promesa para poder obtener felicidad o bienestar, que a final de cuentas suele ser una aspiración para el ser humano ser feliz. Y dado que existe una gran demanda para tantos problemas, hay una gran respuesta y una gran oferta para estos problemas existenciales. Los medios de comunicación favorecen este tipo de desarrollo, generando hábitos, lo podemos ver reforzado en los comerciales de la televisión y también en prácticas culturales que favorecen este tipo de filosofía, bueno, filosofía entre comillas. De ahí que se haya convertido la nueva era y la autoayuda en un objeto de mercado y de consumo, y sus productos y servicios los podemos encontrar prácticamente en cualquier parte. Sin embargo, no es sino a través del consumo por el cual muchas de las personas que se acercan a este tipo de pensamiento solamente se pueden encontrar ahí este tipo de contenido. Vamos a una cápsula y regresamos. La filosofía antigua proponía a la humanidad un arte de vivir. En cambio, la filosofía moderna se muestra sobre todo como la construcción de un lenguaje reservado a los especialistas. Pierre Hadot. Si acaso existe algo en la filosofía que pueda considerarse enseñanza, solo puede ser el enseñar a pensar como uno mismo. Leonard Nelson. Estamos de regreso en Carromato del Pensamiento. Hablamos de filosofía aplicada o autoayuda. Tania, antes de nuestra cápsula mencionaste cómo la cultura de Oriente se ha vinculado con la occidental por medio del movimiento New Age y que nuestra sociedad consumista se ha aprovechado de estas prácticas religiosas o ritualistas de las religiones orientales. Lo que sucede aquí es que las venden o como promesas de espiritualidad, inclusive hasta por una cuestión estética cuando mencionabas la belleza interior y pues también la exterior, porque este tipo de disciplinas favorecen que controles mejor tu cuerpo y que estos estiramientos y pues sí, movimientos de resistencia van a tonificar. De hecho, pues abundan los programas televisivos, los tutoriales y las clases en los gimnasios como el yoga, que poco importa aquí en Occidente si es un ritual para conectar con los dioses de alguna religión, como los hinduistas, pero bueno, eso es otro asunto que tal vez sea tema para otro de los programas. Y yo quiero retomar a Mónica Caballé. En otro de sus libros ya había mencionado el de Arte de Pensar, Arte de Vivir, pero en el que viene, que se llama La Sabiduría Recobrada, ella hace una invitación a conocer esa sabiduría oriental que pues en nuestra cultura ha sido relegada de los ámbitos oficiales. Esto quiere decir que en las universidades pues no suelen enseñarse seriamente estas temáticas. Mónica explica que hay muchas personas que manifiestan actualmente un interés por las distintas tradiciones de sabiduría oriental y en particular, por ejemplo, el budismo y el hinduismo, porque ellas responden en gran medida a la profunda necesidad de filosofía que tiene nuestra cultura, pero no de una filosofía académica, sino de una filosofía esencial que ayude a vivir y que se sienta que es actual y que está viva y me puede ayudar a tener una mejor vida. Según Mónica, por ejemplo, una de las consecuencias de haber tenido tanta filosofía académica, pues es que Occidente está llena de ideas
y de palabras, pero se siente vacía de ser y vacía de realidad y carente de referencias de integridad. Pero también muy lejana, ¿no? Por el tipo de vocabulario que maneja, muy especializado. Claro, podemos pensar en un Hegel o en un Carnap, ¿no? De esta manera ella considera que la sabiduría siempre debe decir lo más profundo del modo más sencillo. Y el filósofo sin sabiduría dice lo más simple del modo más complejo posible. En este sentido, todos podemos pensar en algún filósofo con estilo muy oscuro que tanto nos hizo apelar a nuestra paciencia en las materias para poder descifrar lo que querían decir. Por otro lado, podemos pensar en que lo que afecta a Occidente también es una cuestión moral. Al menos esta es mi interpretación de lo que está diciendo Mónica Caballé. Esto quiere decir que se reconoce una falta de congruencia entre el intelecto y la conducta de la vida diaria. Por ejemplo, todos podemos conocer o admirar filósofos o maestros que tuvimos en algún punto por su gran conocimiento, por su gran didáctica, pero que nos enteramos o tal cual lo vivimos, que sus principios y sus valores pues no eran motivo de nuestra admiración. Menciono este aspecto moral porque si hay una diferencia sustancial entre la filosofía occidental y la oriental, fue precisamente el énfasis que la filosofía occidental puso en ser sistemática y racional, a lo que los filósofos le llamamos el logos. Y la filosofía oriental, que muy interesantemente surge en las mismas fechas que la filosofía antigua, o sea, en el siglo VI a.C., siempre se caracterizó en aquellos momentos por ser asistemática y por enfocarse más que en una interpretación de la realidad y de los fenómenos, se enfocó más en la ética y en la moral. Y se ha quedado mucho en el círculo de Viena, ¿no? En esta visión positivista del análisis, de la matemática, en las implicaciones filosóficas. Muchos de mis profesores, no voy a mencionar. Dinos nombres y apellidos. Los quiero mucho, muchas gracias por todo lo que aprendí, pero sí he observado esta tendencia de rechazo, inclusive a veces hasta la ética, como un problema filosófico, sino que se acepta la filosofía a través de lo analítico, del logos. Sí, parecería que se rechaza todo lo que tiene que ver con lo práctico o con aquellos consejos que podemos llevar de las filosofías antiguas a nuestra vida, como si aquí la filosofía que realmente tiene rigor y validez es la analítica, la que viene incluso de las matemáticas o está en combinación o en comunicación constante con las ciencias exactas. Además de una resistencia a ver alguna manera de incorporar la filosofía al mercado, porque justamente muchas de las críticas que se hacen en filosofía tienen que ver con el capitalismo o con el consumismo. Uh-huh. Sin embargo, también hay que repensar qué es lo que se va a hacer con tanto estudiante egresado de filosofía que se va a dedicar en el mundo práctico, porque puede terminar trabajando de algo, de un oficio, por ejemplo. Claro, tenemos muchos problemas, lo que mencionaba al principio, que pues la filosofía ya no se considera útil, entonces las universidades siguen enseñando filosofía, pero sería bueno investigar los campos en los que después se desarrollan, porque, por ejemplo, aquí en México ya está empezando a llegar esta filosofía aplicada, pero en España, que tengo entendido, y en Alemania son los países donde más se ha desarrollado. Ahora los filósofos, cuando egresan, consideran muy seriamente poner su consultorio, o ya sea para atender cuestiones individuales o hacerse consultores para ir a las empresas. Sí, España suena desde hace quizá 2 décadas con esta formación ética, tienen una tendencia, de ahí que surjan tantos filósofos muy interesantes, unos pensadores. Adela Cortina, ¿no? Por ejemplo. Sí, Fernando Savater, por ejemplo, también estoy pensando, y que son pensadores que tienen este tipo de academia y el impulso por parte de los programas, lo cual les permite indagar en estos temas y poder proporcionar estas opciones como la terapia filosófica o una filosofía aplicada también. Uy, ellos se ofenderían si les dijeras terapia filosófica, porque lo primero que alegan es no es terapia. Puede resultar terapéutico, pero no es terapia. Ok, no se los diré. Ok.
Tania, ¿qué otra interpretación? Sé que también estudiaste a otros teóricos para este programa, entonces, ¿qué otra interpretación podemos tener del interés occidental en estas prácticas orientales? Traigo hoy a la mesa a Gil Lipovetsky. Él habla sobre qué es lo que sucede en la era del vacío, que es la época moderna y posmoderna, la transición del cambio de valores de una sociedad y de un individuo. Y lo que va a decir es que en la época posmoderna y en la época moderna hay una transición de los valores que llegan a una aspiración hedonista, que son permisivos, que son pensamientos psicologistas y que forman parte de una revolución individualista. Cabe mencionar que cuando terminaron todas las guerras del siglo pasado, hay un resurgimiento, una reinterpretación y una nueva necesidad en las personas de construir y de valorar su ser y su realidad a partir de otro tipo de pensamientos, como son la nueva era, por eso es que tiene tanto impacto, porque se habla de la caída de, bueno, según del pensador del que estemos hablando, falta de relatos, diría Lyotard, ya no hay sociedades disciplinarias, diría Foucault, y ya no hay valores absolutos. Bueno, en Lipovetsky lo que nos va a decir es que el ideal moderno se va a subordinar a lo individual, es decir, como ya no hay guerra o ya no hay un ideal en conjunto, nos vamos a concentrar en el yo, y esto nos va a proporcionar el derecho a la realización personal, y esta realización personal se va a manifestar a partir de diferentes estilos de vida que se van a relacionar con el consumo, porque sobre todo su crítica va dirigida al consumo, como mencionaba hace rato. El capitalismo siempre va por delante, ¿no? Entonces cualquier pauta desde la cual pueda hacer negocio va a estar ahí, y la autoayuda y el New Age es una de ellas. Después de la modernidad y de este corte con los valores universales y el auge de la individualidad, la sociedad posmoderna va a legitimar, ya no se va a cuestionar si es válido o no es válido pensar solamente en mí mismo y no pensar en la revolución, por ejemplo. Y esta sociedad individual posmoderna va a estar regida por el vacío, por el abandono, porque no hay estos valores absolutos. Y de esta manera va a aparecer la imagen que yo sé que tú has leído, Jazmín, de Narciso. La imagen de Narciso en Lipovetsky es un símbolo de nuestro tiempo, o para nuestro tiempo, porque Narciso es un dios que se busca a sí mismo y está obsesionado solamente por sí mismo, solo se ve a él, no ve al otro, ¿no? Va a surgir lo que él llama el discurso psi, PSI, el prefijo que tiene que ver con lo psicológico, aunque ahora ya la Real Academia Española quitó la P y ahora solamente se quedaría el sí, la S y la I. ¿Cuál es el pensamiento, el discurso del movimiento psi? Pues es el yoga, es el psicoanálisis también, es la expresión corporal, es la terapia zen, es las dinámicas de grupo, como grupos de autoayuda, es la meditación trascendental. Y esto tiene que ver con un empuje narcisista y solamente del ego, porque se trabaja desde el yo. Va a destacar este pensador el culto al cuerpo, la obsesión por la salud, la preocupación por las arrugas, así lo mencioné en una conferencia, la higiene, el chequeo y el mantenimiento mediante diferentes tipos de rituales de control como masajes, regímenes alimenticios, deportes, sauna, complementos de fármacos para poder, vitaminas, etcétera. Y además, aunado a este tipo de disciplinas, van a aparecer los productos ya tal cual farmacéuticos y, bueno, naturistas y sus derivados. Sobre todo en Estados Unidos se va a caracterizar el consumo de este tipo de medicamentos, de fármacos, lo que se suele llamar las happy pills, las píldoras de la felicidad, que es la medicación para mitigar los malestares de la psique en lugar de ejercitar una voluntad de transformación personal, que es algo de lo que tú nos vas a hablar más adelante. Uh-huh. También van a aparecer los gurús o las stars, que son estas personas a las cuales se llega a admirar y a las cuales se aspira a llegar por algún aspecto en específico según la doctrina, porque creemos que encontraron la verdad, porque creemos que tienen la respuesta a la trascendentalidad, por ejemplo. Y Lipovetsky va a decir que no son más que ídolos y que muchas veces son efímeros, a veces se ponen también de moda, ¿no? Entonces, por eso es que van y vienen, no necesariamente es la misma persona durante un largo tiempo. Y otras veces estas personas, estos gurús o estas stars, son personas que no necesariamente
son especialistas en el tema, simplemente son famosos. De hecho, se suele tomar a comerciales yo he visto para aceite comestible, una persona que hace yoga y que tiene un cuerpo trabajado, lo pone en un comercial y a lo mejor es una persona famosa del deporte y ya es parte de una star, ¿no? Simplemente como estrategia de mercado. También nos va a decir Lipovetsky que hay un advenimiento de una cultura neodionisíaca, haciendo alusión a este dios del vino y de la fiesta, a la cual no nos invitaron, por cierto. Y es neo porque es nuevo. De nuevo regresa la filosofía, la práctica neodionisíaca del placer propio. Y este es un momento en el que se va a desarrollar masivamente la cultura y todo lo que se vende en ella como un producto de consumo para el desarrollo personal, y la gran importancia a las nuevas psicologías, que estas nuevas psicologías no se reducen únicamente a la psicología clínica, la que se está estudiando en la academia, sino psicologías como todas las metodologías o todas las soluciones que pueden atender la mente para estar mejor. Esto es la nueva era, esto es el New Age. Las nuevas religiosidades también, las sectas que aparecen, que no se autodenominan de esa manera, pero las podemos identificar como sectas, que a final de cuentas tienen como un propósito que es apoyo emocional. No todas estas disciplinas recuperan dinero. Por ejemplo, puede haber sectas que no piden diezmo, no piden una cantidad ni una suscripción, pero tienen la característica sectaria, ¿no? Lo que les interesa es que el grupo crezca. De hecho, pensaba que incluso a la academia ya está llegando este tipo de psicología. Una universidad grande privada, no voy a decir cuál, de aquí de nuestra ciudad, tiene una gran oferta en este tipo de temas. Por ejemplo, ofrece diplomados en terapia floral, bioenergética, eneagrama y budismo. Ya la academia también se está abriendo a formar a las personas en este tipo de temáticas. Lipovetsky diría que es parte del consumo, ¿no? De una sociedad consumista. Claro, y ese sería otro problema, ¿no? Las universidades ya no están interesadas en formar profesionistas con conocimientos sólidos, porque eso también es un tipo de conocimiento, pero no es un conocimiento científico. Entonces, como vienes mencionando en todo este fragmento de Lipovetsky, es que pues si hay mercado, entonces se le va a ofrecer ese producto a la persona. Y como bien mencionas, no es un conocimiento científico y la gente lo sabe, y se trata más bien de probar, de ver si funciona y de una creencia. Uh-huh. Y hay personas que admiten que funciona y están en este tipo de disciplinas. Bueno, de ahí, de estas nuevas religiosidades o opciones psicologistas, va a comenzar a concretarse en la literatura religiones alternas y técnicas psicocorporales. Hoy te explico qué es eso. Dentro de estas filosofías psicologistas o estas nuevas religiosidades, se va a querer modificar la forma de pensar para obtener una vida más alegre, más próspera, para tener buena salud, y todas la van a ofrecer de diferente manera, con diferente vía, como los cursos que mencionabas hace un rato. Y se puede deducir entonces que como la opción de la felicidad está en cualquier disciplina, si tú no eres feliz, tú eres el responsable, porque eres tú el que no sabe llevar bien tu vida o dirigirla correctamente o conducir tu pensamiento de cualquier manera. A diferencia de las religiones, la nueva era y la autoayuda, lo que te va a decir es: yo te ofrezco un abanico de opciones múltiples, elige cuál, a partir del cual tú puedes alcanzar lo que tú quieres, y si no lo consigues, es que algo estás haciendo mal tú, no nosotros. Y aquí es importante identificar que surge la idea del pensamiento mágico, que es sobre todo si decreto yo un pensamiento, si yo sigo estos mantras, que, bueno, mantras viene de Oriente, pero no los llaman ellos así, pero a final de cuentas son decretos cargados de ingenuidad muchas veces y de falsas promesas, juega un papel muy delicado, porque si una persona accede a la autoayuda y no le funciona, lo que va a rebotar es que el el que está haciendo la práctica, es el que la está haciendo mal. No está mal la filosofía, porque las respuestas te las están dando. Lipovetsky apela a Rousseau ante este tipo de promesas de pensamiento mágico, y nos va a decir que
el hombre, el ser humano, por la época, así escribe Rousseau, el hombre es un ser incompleto, incapaz de bastarse a sí mismo, lo cual contrarresta con estas filosofías individualistas, es decir, no podemos encontrar la felicidad o el bienestar solamente en lo individual. Formamos parte de una familia, formamos parte de una sociedad y no nos podemos mantener aislados. Entonces ahí hay una contraparte teórica. El hombre va a necesitar de los otros y Lipovetsky dice que hay una sobrevaloración al poder de la conciencia sobre nuestros estados experimentados, es decir, como si la conciencia tuviera el poder de transformación de la realidad. Obviamente es posible transformar algunas cosas, pero no todas. Y el pensamiento de autoayuda lo que te dice es que tú tienes la fuerza de transformar la realidad. Yo diría entonces, bueno, si cada sujeto tiene su poder transformador, que no chocarían entonces allí las voluntades de todos los que están concentrados en algún mantra en específico. Y bueno, ya por último, para darte la palabra, Jazmín, va a decir Lipovetsky que la felicidad no se edifica, pues no es un estado mental. La felicidad no es algo que podamos pensar y se convierta en realidad. La felicidad es otro aspecto y nos da para otro programa. Estoy de acuerdo, Tania. Las personas que amablemente nos escuchan se preguntarán, bueno, ¿y qué pasó con la filosofía aplicada? ¿Y por qué hay tanto énfasis en explicar el New Age y todas estas vertientes que empiezan a surgir? Bueno, ya estarán atando cabos de cuál es nuestra perspectiva respecto a la filosofía aplicada. Entonces voy a hablar en lo personal porque al final veremos cuál es la conclusión de Tania, pero yo ya empiezo aquí a hacer alguna crítica de los libros que revisé. Por ejemplo, retomando esto que hablábamos de los estados mentales, pues vamos al libro más conocido que mencioné hace rato, el de Más Platón y menos Prozac, de Lou Marinov. En el 2013 yo leí este libro por recomendación y me pareció una propuesta muy novedosa porque reunía las dos disciplinas a las que pues yo me dedico, la filosofía y la psicología. Incluso hablan de la creatividad y de cómo el asesor filosófico tiene que tener esta característica para emplearla en las sesiones. Así que yo dije, bueno, más puntos a favor, ¿no? Lo mejor de 2 o 3 mundos. Supongo que hace años pues sospechaba menos de estas teorías y pues claro, fue mi primera impresión. Pero con los años he ido leyendo más, incluso he ido a algunos seminarios y talleres de filósofos españoles especialistas en este enfoque y pues ya me he formado un criterio al respecto. Por ejemplo, Lou Marinov me parece que se manejó prudentemente en su libro. Él decía que podía recibir a consultantes o asesorados siempre y cuando él detectara que no fuera un problema físico, es decir, un desajuste bioquímico, una cuestión neurológica, un problema cognitivo o en sí ya un trastorno de la personalidad. Pero que a todo lo que no estuviera dentro de eso lo podía atender. Y en un capítulo de sus libros hace una broma de que puede trabajar con aquellas personas, neuróticas, y le puede decir en algún punto, tómese estos 2 aforismos y me marca por la mañana, en lugar de píldoras, porque también aquí hay una cuestión antipsiquiatría que él no lo dice tan abiertamente, pero sí tiene esa tendencia. También por el mercado, ¿no, Jazmín? Como sabemos que las farmacéuticas son un monopolio mercantil, en Estados Unidos es muy evidente que recetan un montón de medicamentos en lugar de favorecer la reflexión cuando es necesario o la terapia cuando es necesario. Así es, él estaría pues a favor de la reflexión y que eso es lo que se debería de vender, más que las píldoras. Bien, ahora entrando ya en detalles, ¿en qué consiste ir a una asesoría filosófica? Y aquí recurro a Mónica Caballé. Ella dice que el filósofo asesor no recurre a los modelos clínicos o a los modelos médicos, ni a los paradigmas de lo que es la salud, la enfermedad, lo anormal o lo normal, ni a las categorías como síntoma, diagnóstico, tratamiento o curación, puesto que no considera a las personas que acuden con ellos como casos de una teoría general.
Bien, entonces ellos dicen que no consideran a las personas que acuden a la asesoría filosófica como un caso que puede leerse desde una teoría general y afirman que no es terapia, no es psicología, no es psiquiatría y no tienen un carácter instrumental, sino que se enfocan únicamente en lo existencial y lo filosófico. Yo me pregunto, pero ¿cómo es que trabaja lo no instrumental, lo no paradigmático y lo que no tiene un sistema o una teoría fija? ¿Cómo trabajan ellos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es su método? Y ellos nos responden: el diálogo socrático. El asesor plantea preguntas radicales para que el consultante otorgue unidad y le dé coherencia a su propia vida. Y voy a citar a Mónica Caballé: los métodos técnicas y procedimientos son filosóficos en la medida que se ordenan a propiciar comprensiones filosóficas a través de la toma de conciencia y del diálogo racional. Se aborda sin reduccionismo de ningún tipo, especialmente el de la psicología, pues debe de haber un adentramiento creativo. Fin de la cita. El mismo fundador de la asesoría filosófica, alemán Achenbach, sostuvo que el asesoramiento filosófico no tiene método, y Mónica Caballé dice que si acaso hay algún método sería el hermenéutico, es decir, la teoría de la interpretación, pero también hay muchas teorías de la interpretación, entonces no nos especifican a cuál hermenéutica se están refiriendo. Por otro lado, es importante decir que el asesor se alinea a los estilos de cualquier terapeuta. Este sigue siendo mi propia interpretación de lo que ellos están definiendo como su no método. Las sesiones son frecuentes, por ejemplo, citan a las personas semanalmente o quincenalmente, y cada sesión puede durar pues lo mismo que una sesión psicológica, de 50 minutos hasta hora y media. Y tampoco pues nos dicen cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Pueden ser unas pocas sesiones o, Mónica Caballé dicen, pues algunos años. Y también atienden en un consultorio y claro, pues reciben sus honorarios. Algunos de estos asesores, a mí me consta porque vi ese material de José Barrientos, de quien les voy a hablar ahorita, llevan expedientes tal cual como lo hace un psicólogo, un psiquiatra o cualquier médico, y durante las sesiones están tomando notas, incluso pueden hacer algún ejercicio con los consultantes para pues especificar más el problema. Ahora sí, José Barrientos, es un filósofo español actual que yo creo no pasa de sus 40 años. Lo nombro a él porque pues es el fundador de una escuela de asesoría filosófica allá en España y que en una universidad muy prestigiosa tiene pues un reconocimiento especial. Él vino el año pasado a dar un taller aquí en Guadalajara y me llamó mucho la atención. Es un taller de estos de fin de semana donde lo vas a aprender todo, viene la vaca sagrada y pues tienes que estar ahí todas las horas. Su forma de exponer me llamó mucho la atención porque primero, pues claro, contó la historia de la corriente, cuáles son sus logros y todo su currículum, pero también trató de fundamentar, y esto pues entre comillas, la falta de método que acabo de explicar. Nos contó muchas historias de éxito con sus consultantes, incluso pues nos mostró formatos que utiliza para vaciar la información, así como en pues un formato cualquiera de expediente médico. Mencionó incluso cuánto cobra en España, que equivaldría aquí a 1,000 pesos la sesión, más o menos, y nos explicó su técnica, que básicamente desde mi perspectiva como formación, que tengo formación en psicología, pues es una mezcla de terapia racional emotiva de Albert Ellis con un tipo de sistémico familiar y un psicoanálisis más moderno del tipo relacional. Sin embargo, pues se mantuvo firme en decirnos que no era psicoterapia, sino filosofía, diálogo socrático, escucha empática, tratamientos que bien podían seguir las máximas del estoicismo o el epicureísmo, hasta algo más moderno como el pensamiento poético de María Zambrano o también Ortega y Gasset o Kierkegaard, o el filósofo que a cada uno le acomode debido a su problemática. Por otro lado, Caballé, esta filósofa española que hace teoría sobre la filosofía
aplicada, nos dice que las funciones que ejecuta el asesor filosófico son las siguientes. Y aquí a los que nos escuchan, pues quiero que se vayan preguntando si estas características pues realmente significan carecer de método, carecer de instrumentos, carecer de teorías que pues realmente no estén implicadas ahí. Son las siguientes. El filósofo asesor tiene que escuchar hermenéuticamente o comprensivamente, reinterpretar y resignificar, descubrir visiones del mundo latentes, aplicar la mayéutica, aplicar la heléntica o el arte de refutar, clarificar los valores y los objetivos, analizar las creencias, analizar los conceptos, examinar los argumentos mediante el uso de la lógica, fundamentar las opiniones verdaderas, que quién sabe aquí lo verdadero que signifique, reelaborar una nueva cosmovisión, ¿cuál será? Traer ideas filosóficas a las sesiones, usar las tecnologías del yo, esto entendido como ejercicios filosóficos que pues están enfocados al problema del consultante. Hacer experimentos del pensamiento o prácticas filosóficas como la lectura, la reflexión, la apreciación. Y bueno, nunca dicen biblioterapia porque entonces ahí ya sería aceptar una terapia consolidada de la psicología. También deben saber aplicar un procedimiento fenomenológico que evite racionalizar o intelectualizar buscando el contacto con el ser. Y por supuesto, llevarlos a la contemplación y la escucha interior. Desde mi análisis, pues hay severas inconsistencias entre afirmar que el asesoramiento filosófico procede sin paradigmas, sin instrumentos ni cosmovisiones. La anterior lista de procesos en la asesoría, pues sí conlleva todo esto. Además, es utópico pensar que el asesor puede ser imparcial, o sea, que está más allá como de la cultura, más allá del bien y del mal, que se mantiene siempre en la epogé, concepto que viene de la fenomenología, que nos dice que somos capaces de abstraernos de todo juicio y estar así como en atención flotante, dirían los psicoanalistas, sin ningún juicio nunca. Y pues también me parece que el asesor filosófico o esta formación que les piden no solo debe de tener amplios conocimientos en la filosofía, sino en todas las psicoterapias, que aunque afirman no ser terapia, me parece que se están colocando y se están comportando como el non plus ultra de cómo ahora la gente debe de voltear a ver a la filosofía porque la psicología ha fallado en sus intervenciones. A ese punto iba yo, a preguntarte, bueno, dos cosas. ¿Para quién recomendarías tú la terapia filosófica o la filosofía de la praxis? ¿Y qué tendría que saber, además de esto que nos muestra Caballé, sobre las características? ¿Qué tipo de conocimiento, de instrumentos de saber extra de la filosofía tendría que aprender para poder dirigir una terapia filosófica? Pues además de conocer todas las psicoterapias y sus técnicas, también conocer sus fallas, pero tener una formación como psicólogo. Prácticamente están diciendo, vamos a aceptar únicamente a aquellas personas que no tengan pues ni problemas neurológicos, cognitivos, psicológicos o trastornos graves de la personalidad. Pero como filósofo, ¿qué formación tengo para poder excluir a todas esas personas? Pues ninguna. Uh-huh. O sea, voy a suponer que a lo mejor si trae un síntoma muy evidente como, no sé, una alucinación, pues entonces sí lo voy a derivar al psiquiatra. Pero, bueno, sabemos los psicólogos que hay muchos trastornos que no tienen una sintomatología positiva en el sentido de que se muestran fácilmente. Te lo pregunto justamente porque yo tengo una visión muy a la par de la tuya, y es que para poder tener o guiar un proceso filosófico, terapéutico o aplicado, hay que saber de psicología. No creo que solo por estudiar la carrera en filosofía tenga las herramientas ya para atender. Y también pensaría yo que no puedo atender todo tipo de problemas, sino algunos muy específicos, quizá los que tienen más que ver con el autoconocimiento, que tienen que ver con problemas de tipo existencial. Esa sería mi visión. Claro, porque no toda la filosofía de la praxis es la consultoría privada o empresarial que he mencionado. También la filosofía de la praxis entendemos como un café filosófico,
como un incluso círculo de lectura con interpretación filosófica o un cineforo con interpretación filosófica. Un conversatorio. Lo que yo estoy criticando ahora nada más es la asesoría individual, de pareja, familiar o grupal, que pues está muy borroso el límite entre la psicoterapia y la filosofía aplicada. Bueno, dicho esto, vamos a una cápsula. La terapia, como el asesoramiento, es ante todo un arte. Presenta demasiados elementos objetivos como para ubicarla en el reino objetivo del laboratorio científico. Y sea como fuere, ¿debemos permitir que nos etiqueten con cualquier clase de síndrome o trastorno intelectual, psicológico o incluso filosófico? Por supuesto que no. Lon Marinov. Desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con buena conducta. Sócrates. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. John Locke. No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior hacia la verdad. Agustín de Hipona. Para Carromato del pensamiento. Jorge Brand. Regresamos a Carromato, les recordamos nuestras redes sociales, nos pueden escuchar en iVoox y YouTube y también nos pueden encontrar en Facebook e Instagram. Estábamos hablando de filosofía práctica o autoayuda. Tania, tú nos vas a presentar ahora una perspectiva un tanto conciliadora de la filosofía aplicada, pero desde Byung-Chul Han, un teórico que hemos mencionado ya en varios programas de Carromato. Así es, Jazmín. De hecho, voy a mencionar 2 textos y 2 autores. Primero quiero mencionar a Bertrand Russell, que aunque no pertenece a este periodo de la psicoterapia que tú mencionabas de Alemania a los 80s, es británico y previo a esta fecha. Y también voy a hablar de Byung-Chul Han, que es nuestra estrella del programa porque siempre aparece. Pero primero me gustaría mencionar cuándo es que aparecen los libros de autoayuda en América. En la primera mitad del siglo XX, en un periodo de entreguerras, entre las 2 guerras mundiales, aparece un libro que se titula Cómo ganar amigos e influir en las personas. Es de 1930 y su objetivo es enseñar a tener éxito. Y su contraparte es el texto de Bertrand Russell, que sale en 1936 y se titula La conquista de la felicidad. Este texto, el de Russell, ofrece razones filosóficas elementales acerca de este concepto de ser feliz, las causas de la infelicidad, y ofrece consejos prácticos, no mágicos. Escribe, por ejemplo: he escrito este libro partiendo de la convicción de que muchas personas que son desdichadas podrían llegar a ser felices si hacen un esfuerzo bien dirigido. Entonces él plantea conceptualmente cuáles serían las razones por las cuales las personas no llegan a ser felices, pero no te dice decreta este pensamiento y por lo tanto múltiples veces y por lo tanto se manifestará. Va a decir Russell también, el hombre feliz depende de uno mismo. Hay ciertas cosas que son indispensables para la felicidad de la mayoría de las personas. Estas son cosas muy simples, ¿cuáles? Comida y cobijo, salud, amor y un trabajo satisfactorio, que de hecho es el pie del que cojeamos muchos en la época posmoderna. Y el respeto de los allegados, o sea, estar bien a tu alrededor, ¿no? Y por otra parte, ya es cotidiano, como decíamos, hablar de Byung-Chul Han en el texto de Filosofía del Budismo Zen, es un texto, creo, del 2016, y él va a decir que, contrario a la autoayuda y a favor de la filosofía de la praxis, va a trasladar el pensamiento teórico a lo cotidiano, como una doctrina, no como una religión, no como una filosofía de autoayuda o New Age, sino como este filósofo que habíamos mencionado, que sí da respuestas prácticas, tangibles, a problemas sociales,
y va a decir que hay que ir al fondo de las cosas, hay que volver a sí mismo. Va a abandonar el hedonismo porque, como decíamos, si vivimos en una sociedad neodionisíaca que solo se está viendo, individualista, que solo se ve a sí misma, tendremos que abandonar el vernos a nosotros mismos, el estarnos espejeando para poder atender estas necesidades de felicidad o de bienestar. Podemos conectar con la imperante exigencia del éxito de poseer materialmente y de ser reconocido en el mundo por el otro, y tendríamos que dejar esta exigencia social. Y entonces lo que va a decir Byung-Chul Han es que la disciplina budista le viene de algo cultural, de una práctica, una disciplina y no de una religiosidad, y nos va a decir que el budismo ayuda al otro a que se manifieste a sí mismo. Es decir, nos lo está diciendo no como que cambiemos de religión, sino que veamos cuáles son los fundamentos de este tipo de pensamiento y que nos pueden ayudar a resolver lo que nos puede suceder día a día psicológicamente. Se trata de mirar hacia el exterior, mirar al otro, no para agradar y ser reconocido, sino porque en verdad vemos hacia afuera, que es a lo que apelaba Lipovetsky con Rousseau. No se puede ser feliz aisladamente, solamente nosotros, se es feliz en comunidad. Y dice en este texto Byung, hay que percibir al amigo. Significa esto percibirse a sí mismo y de algún modo conocerse a sí mismo. Si solo nos vemos a nosotros mismos, también inhibimos la capacidad de nuestros propios errores, no nos vamos a ver reflejados. Y si vemos al otro, podemos encontrarnos allí en la sociedad. En la psicología, tú sabrás mejor esto que yo, Jazmín, hay una, creo que famosa frase o un dicho quizá medio parafraseado que dice que lo que ves en el otro lo tienes tú, ¿no? Sí, es el mecanismo de defensa de la proyección. Okay. No lo puedo aceptar en mí, pero me molesta en el otro. Y aquí, un poco va por aquí, Byung-Chul Han se basa en que vivimos individualistamente, no podemos ver eso, ¿no? Ni de nosotros mismos, ni podemos ver al otro. Y si no podemos ver al otro, tampoco podemos crecer, nos quedaríamos estancados. En este mismo texto, también aspira Byung a la quietud, que esto se relacionaría con el concepto que hablamos de la contemplación en nuestro capítulo 1 de la sociedad del cansancio. Va a apelar a la nada y va a entender la nada como un sentimiento contrario a esta necesidad occidental que tiene un afán de accionar todo el tiempo, de estarse moviendo. Quédate quieto, no dice aquí contempla, pero ya lo dijo en otro texto, y va a negar toda forma de regreso narcisista a uno mismo. Ahí no está la respuesta. Y contra la aceleración, que es el mal posmoderno, la quietud, la contemplación y la nada. Y es un poco a lo que apelan las religiones budistas, ¿no? En encontrar el nirvana, en concentrarte en algún punto y poner la mente en blanco. Bueno, a mí me gusta mucho Byung-Chul Han. Definitivamente no lo consideraría un filósofo que hace autoayuda, sino un filósofo que hace un tipo de filosofía aplicada, porque tiene todo un sustento teórico y ciertamente da consejos, pero no es un recetario para cualquier caso y cualquier persona que abra su libro. Las personas que abran los libros de Chul Han van a primero informarse, van a reflexionar y van a tomar lo que sirva para sus problemas, que a diferencia de muchos libros de autoayuda, pues sí es como un manual de usted se siente infeliz, muy bien, haga lo siguiente. Así es. Entonces creo que ahí hay una gran diferencia. Para cerrar este programa, quiero añadir, como lo han visto en mi planteamiento del asesoramiento filosófico, una conclusión muy concreta, que me parece que el asesoramiento filosófico es un sincretismo, un híbrido ahí, una combinación entre varias psicoterapias y la teoría de la filosofía. Un ejercicio que nace de un objetivo noble, me parece, que es divulgar y facilitar el acceso a toda persona interesada en los problemas de la vida desde una perspectiva filosófica. Y si bien, como hemos mencionado en el programa, la filosofía antigua tenía un objetivo práctico, pues muy pronto cobró un carácter de gremio y un carácter académico que pues aún mantiene. Estoy de acuerdo con ciertas prácticas filosóficas como los cafés filosóficos, los cineforos, incluso pues el asesoramiento empresarial me parece interesante, pero este tiene pues objetivos más claros y trabaja con procesos, no con personas.
y pues por mi formación como psicóloga y filósofa también no compro pues la propuesta del asesoramiento individual de pareja, familiar o grupal de ninguna manera. Me parece ético sí que un psicoterapeuta, o sea que ya tiene una formación en psicología y en un tipo de psicoterapia, enriquezca su práctica con una herramienta como la filosofía aplicada. Pero no me parece ético ni prudente que un filósofo que solo tiene formación en filosofía o un diplomado que cualquier profesionista puede tener empiece a dar un asesoramiento filosófico. Incluso pues que lo avalen ciertas instituciones y le den su diploma y ya con eso pueda abrir su consulta privada. Puede, porque algunos de ellos explican que tienen un grupo de revisión de casos, mucha lectura, mucho conocimiento en filosofía, incluso se han entrenado como entrevistadores y son muy buenos, son muy empáticos, pero pues la formación clínica es otro asunto. Aquí pues cobra sentido nuestro título, Filosofía Aplicada, que en su modalidad de asesoramiento, como acabo de decir, para mí pues sí es un tipo de autoayuda y sí es como trivializar a la filosofía que pues ciertamente tiene problemas en la validez o en el reconocimiento general de las personas actuales. Entonces muchos han utilizado pues esa necesidad de las personas para ofrecerles pues un producto que pues está siendo muy popular. A mí me parece que esta propuesta desde su nacimiento es una construcción fallida que carece de fundamentos epistemológicos. Espero no verme tan cerrada como algunos profesores de la filosofía analítica, pero pues sí me parece que ha combinado sin reconocer con humildad todo lo que tomó de los paradigmas de la psicología, de sus teorías y sus prácticas, y que simplemente se respalda en la filosofía antigua y en la autoridad que tiene la filosofía como una ciencia primera. Entonces no, pues para mí no es suficiente y me parece hasta peligroso que solo un filósofo o cualquier profesionista con un adiestramiento en filosofía aplicada ya empiece a consultar. Entonces el asesoramiento filosófico se puede considerar como pues una filosofía trivial que se mueve como muchas prácticas de autoayuda, por ejemplo, que si funciona, bueno, y si no, también. Y el trabajo de los asesores no es regulado. En el mejor de los casos, pues sí por las mismas instituciones o algunos colegas, pero a final de cuentas han sabido colocarse en el mercado y con bastantes adeptos. Podemos decir que la filosofía aplicada es a la filosofía lo que la homeopatía o la terapia de imanes es a la medicina alopática, desde mi perspectiva. Ellos se jactan de no usar paradigmas, de no tener técnica, de carecer de cosmovisiones, pero pues para mí resulta un absurdo porque lo que proponen es todo eso, es un paradigma holístico de la filosofía, un método y una cosmovisión, un abordaje que mezcla la filosofía antigua de los griegos con muchas prácticas orientales. Y ya para cerrar, me pregunto, ¿no sería el papel actual de la filosofía seguir revisando estas propuestas? Sí desacademizar un poco la filosofía, pero sabiendo muy bien los límites de la misma. Muy bien, Jazmín. Yo quiero hacer otros apuntes, que si tú consumes autoayuda, identifiques cuáles son los textos que han generado profesionales de la salud mental y cuáles no. Esa es una buena guía. También que comprender que gran parte de la literatura es una técnica de mercadotecnia que, lejos de aterrizar los fenómenos epistemológicos, psicológicos, sociales, atienden a una situación de demanda de mercado y ante un público sediento de información. No está sujeta a este tipo de textos a pensamientos que responden con fundamentos o profesionalmente con una lógica para poder aplicarla, que encontramos talleres, cursos, viajes con objetivos de sanación y tenemos que identificar que no se trate de un charlatán, sino de un verdadero profesional. Las prácticas y la dirección que se trabaja de la filosofía aplicada no atiende problemas específicos, no te va a proporcionar un manual, sino que se trata más bien como de prácticas éticas y de una dirección tangible respecto a la conducta y que va dirigida a una mejora de la conciencia y de la calidad de la vida. Y por mencionar algunos personajes que sí podemos rescatar de la filosofía, que utilizan la filosofía aplicada, podemos rescatar a Marco Aurelio, a Séneca, a las fábulas de Esopo, inclusive, que tienen mucho aprendizaje para la vida. En el ámbito de la autoayuda,
Yo identifico dos, porque no soy consumista de este tipo de textos, pero identifico a Walter Rizzo, que tiene textos de autoayuda, pero él es un psicólogo que además practica, y también puedo identificar El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que también es, creo que psicoanalista. Bueno, se había formado como psicoanalista, pero después hizo otra vertiente que es la logoterapia. Okay. Y a modo ya de cierre, la impresión que tengo yo respecto al pensamiento de la autoayuda es que ante una necesidad creciente del sujeto para dirigir y para interpretar su realidad, se ha visto involucrado en una maraja de un sistema mercantil que no necesariamente le va a ofrecer lo que necesita, y que este sistema se ha favorecido por esta propia lógica consumista, por la flexibilidad moral que hay en las sociedades contemporáneas, y que permite probar distintos pensamientos paralelos al tradicional cristiano, que es la ideología que permea nuestra sociedad. Y por último, que este tipo de pensamiento es una novedad y que también es común que por este hecho se esté probando, ¿no? Suena mucho, queremos saber de qué se trata y también por eso es tan exitoso. Y bueno, pues tener como cuidado, si consultas autoayuda, fíjate en quién está detrás, ¿no? Con esto concluimos nuestro programa. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a Rapiña por la elaboración de nuestra imagen. También queremos agradecer especialmente a la Universidad del Valle de Temajac y a los coordinadores de radio por permitirnos utilizar las instalaciones, y también por brindarnos la asesoría de Raúl, que nos ha acompañado ya en varios de estos programas, asistiéndonos aquí en cabina. Esperamos sus comentarios sobre este capítulo en redes sociales y su participación en la próxima encuesta. Esperamos sus comentarios y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo.